la protagonista indiscutible esta semana y todo indica que lo seguirá siendo la próxima. La vieja amenaza de inviabilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud parece haber llegado y hemos tenido la sensación en los últimos días de que este pilar tan fundamental del estado del bienestar se tambaleaba. Y es que ha habido de todo y de nada. Recorte adicional de 7.000 millones de euros, propuesta de copago farmacéutico en función de la renta, copago asistencial no o sí. Hasta hemos visto abrir el debate de devolver las competencias autonómicas al Estado para librarse de ese muerto que parecen ser las cuentas sanitarias. En definitiva, dimes y diretes que contribuyen a generar más tensión para dejar algo claro, que el modelo sanitario tiene que cambiar. Las fórmulas las conoceremos la semana que viene, las cartas están encima de la mesa y la suerte está echada. Comenzamos Salud Hoy. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más habitual, pero ¿te imaginas vivir con esta patología? No es fácil. Entrevistamos a la neuróloga Eva López Valdés. Conocemos los galardonados por los premios Fundamed del Global, que reconocen la excelencia de compañías, iniciativas y actores sociales en el sector sanitario. Analizamos el copago sanitario en el resto de Europa, medida recaudatoria o disuasoria. El Gobierno prevé un ahorro superior a los 10.000 millones de euros en materia de sanidad y educación, con una mayor racionalización, eliminación de duplicidades y mejora de la eficiencia en la gestión. La ministra de Sanidad, Ana Mato, es casi la única que aún no se ha pronunciado públicamente sobre cómo piensa recortar esos 7.000 millones de euros en 2012. Sí lo han hecho varios ministros, Luis de Guindos, de la Cartera de Economía, y Cristóbal Montoro, de Hacienda, así como varios líderes del Partido Popular, como María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, y de la oposición, como José Antonio Griñán, secretario general del PSOE andaluz. ¿Tasa por receta, sí o no? Pues dependiendo de la renta. ¿Copago por consulta? Tienen que verlo los servicios sanitarios si eso es viable o no es viable. ¿Dejar de financiar determinados medicamentos? Ahí quizás sí. ¿Es usted partidaria de que paguen por consulta o por intervención quienes tienen las rentas más altas? Habría que establecer baremos y dependiendo del tipo de intervenciones, si fuera también los servicios públicos o si tienen seguros privados. Dicen, bueno, que paguen los que más tienen, en vez de... Bueno, entonces habrá que diferenciar también entre pensionistas, unos pagarán y otros no, y entre los activos unos pagarán y otros no. Al final lo comido por lo servido. Pues ante este escenario, los médicos de atención primaria se han mostrado a favor del copago farmacéutico en función de la renta, por ser una medida equitativa, si bien han rechazado el copago asistencial por consulta médica. Lo hacían con motivo del Día Nacional de la Atención Primaria. Es que la prestación farmacéutica como está ahora, la prescripción es antigua y tiene realmente que ponerse al día. De hecho, nos parece equitativo pues el pago por renta. La simple clasificación ahora en pensionista y activo es una clasificación que creemos que no responde a la situación actual, social y económica actual. Y lo que sabemos es que estos tickets moderadores no funcionan a la larga, es decir, hay un primer momento donde sí que caen las visitas a la atención primaria, pero luego esto se estabiliza. Además tienen resultados perversos, porque nosotros la atención primaria tiene un componente de prevención y de promoción de la salud en nuestras consultas, que evidentemente el paciente que paga un copago, aunque sea bajo, esto no lo prioriza. Aunque habrá que esperar a la reunión que mantendrá el Ministerio y Comunidades Autónomas el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial para saber qué medidas se toman, hemos salido a la calle para averiguar qué opinan los ciudadanos de las posibilidades que se planteaban esta semana. Recortes, reformas, ajustes. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de pagar por los fármacos o por la asistencia sanitaria? Vamos a verlo. Yo creo que es justo que haya que pagar por eso, sí. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, sí. Porque siempre ha sido gratis. Vamos, gratis. Siempre ha sido con el 40% para pagarlo el usuario, lo demás el gobierno. Creo que depende de la gente que no puede y tal, pero bueno, habrá que imponer algo, yo creo que sí. Particularmente yo no estoy de acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que hace falta, porque si es demasiado caro para todo, para el país, no nos lo podemos permitir. ¿Y por qué? Pues porque veo que es un abuso completo el tema de cómo la gente va, pide 40 cosas que luego no utiliza, que luego las deja en casa, o sea que creo que deberíamos de pagar. La verdad es que pienso que si hay que mantener el sistema, a lo mejor es una buena cosa el hacerlo. ¿Está usted de acuerdo con ello? Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que paguen los que pueden, no los que no pueden.
Pues ya ven que hay opiniones para todos los gustos. El establecimiento del copago asistencial se impone en la mayoría de los casos no solo como una medida recaudatoria, también disuasoria. La cuestión es si establecer una tasa por acudir al médico hará que personas que lo necesiten no vayan por esta razón. Sin embargo, la experiencia al respecto podemos verla en los países de nuestro entorno. Pagar por la asistencia médica es visto como algo normal por nuestros vecinos europeos. Así, por ejemplo, en Francia los pacientes deben adelantar el dinero de la factura por los servicios prestados y luego el Estado reembolsa la mayor parte. En las consultas médicas normales el ciudadano paga un 20%, más €1 por visita, mientras que en las hospitalizaciones se sufraga el 20% de la factura, con un máximo. Las urgencias son gratuitas. Mientras, en Italia, los pacientes deben pagar 10 € por acudir a la consulta del especialista y 25 € si van a urgencias y no requieren hospitalización. Los portugueses tienen que pagar por una consulta en atención primaria 5 € y por una especializada 10 €. La urgencia varía entre los 20 y los 50 €, dependiendo del número de análisis y tratamientos. Por su parte, en Alemania el seguro médico es obligatorio para cualquier residente y se descuenta de la nómina. Los copagos por asistencia sanitaria están limitados al 2% de los ingresos familiares anuales, cifra que se rebaja al 1% en pacientes crónicos. Cambiamos de asunto. Un año más, los premios Fundamed Global reconocieron la labor de compañías, iniciativas y actores sociales del sector sanitario que se merecen un 10. En esta edición hubo más de 80 candidatos a las 11 categorías. Veamos quiénes han sido los premiados. La 11ª edición de los premios Fundamed del Global tuvo entre sus galardonados 2 premiados que brillaron con luz propia. El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, fue reconocido como la figura pública sanitaria más relevante de 2011, mientras que la farmacéutica Boehringer Ingelheim se alzó con el premio a la compañía del año. Dentro de los premios especiales a trayectoria profesional se reconoció la labor de la oficina de farmacia que recogió Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, quien puso en valor el papel del farmacéutico en la atención sanitaria e incidió en la situación crítica de muchas boticas por los impagos. Hay farmacias que están en situaciones muy penosas en función de la ubicación y sin embargo están haciendo todas en general un esfuerzo enorme para no dejar al paciente sin su medicamento. Es muy duro, porque la farmacia es un establecimiento sanitario muy pequeño en el que el farmacéutico es prácticamente en muchas de las ocasiones el único profesional es de autoempleo. La industria farmacéutica recibió el otro galardón a trayectoria profesional. En este caso fue el presidente de Farmaindustria el que representó al colectivo, Jordi Ramentol. Hizo alusión a la grave situación que atraviesa el sector. Ya 4.000 millones de euros en recortes. Creo que muchas industrias farmacéuticas están ya, digamos, al límite de lo que son capaces de soportar. Ha habido ya reducciones de personal, se han tenido que tomar decisiones, pero creo sinceramente que un nuevo recorte produciría un efecto ya irreversible en muchas compañías farmacéuticas y esto el país lo lamentaría en el futuro. Durante el acto se reconoció, entre otros, el valor añadido que han aportado 2 nuevos fármacos para el tratamiento de la hepatitis C, por cuyo desarrollo fueron premiados ex aequo las compañías MSD y Janssen, o los esfuerzos en investigación de Alcon, del grupo Novartis. Por otro lado, también se premió la contribución a la capacidad industrial del país que realiza Lilly con su planta de producción de Alcobendas y se reconoció a Bayer como mejor compañía de autocuidado. Pues en la gala de los premios Fundamed Global contó también con la presencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, que aprovechó para reiterar su propuesta de pacto sanitario con las comunidades autónomas y los partidos políticos. Precisamente cuando atravesamos momentos de gran dificultad, cuando más debemos de proteger aquello que nos cohesiona y nos da equidad. Por este motivo, he propuesto a las comunidades autónomas, partidos políticos y organizaciones sociales un pacto por la sanidad y los servicios sociales. Un acuerdo para que desde la responsabilidad compartida que todos tenemos logremos el consenso necesario para dejar la sanidad fuera del debate partidista y nos centremos en lo que realmente importa, que es garantizar a los ciudadanos un modelo sanitario público, universal, gratuito y de calidad. El mismo modo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid hizo hincapié en la difícil situación por la que atraviesa el país al recoger su galardón. En un tiempo terrible, probablemente en el momento más difícil al que se nos ha conducido, fruto de las políticas de los últimos años, más difícil de la historia de España, probablemente los últimos 60 años desde el punto de vista económico. Y eso, naturalmente, que exige hacer algo.
Lo grave sería que no se hiciera nada. Luego, por tanto, ahora que se habla de reformas, lo que tenemos que tener, creo yo, presente no es solo, por supuesto, cuáles deban ser esas reformas, que evidentemente, sino sobre todo qué ocurriría si no se adoptaran esas reformas. Para ver un resumen más amplio de lo que fueron estos premios, el jueves que viene se retransmitirá un programa especial a las 11:30 en Business TV, una retransmisión que cuenta con el patrocinio de las compañías Cofares y MK Media. No se lo pierdan. Y nos vamos ahora a ver, llega el momento de conocer qué destaca la prensa especializada esta semana. José García, muy buenos días. ¿De qué habla en su portada Gaceta Médica? Buenos días. Gaceta Médica lleva esta semana a su portada la reunión del próximo miércoles del Consejo Interterritorial de Salud, donde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas decidirán cómo ahorrar los 7.000 millones de euros exigidos por el Gobierno central. Según cálculos realizados con las medidas planteadas para reestructurar el sistema sanitario, se ahorrarán entre 3.000 y 4.000 millones en gasto farmacéutico. Ahora bien, llama la atención el silencio sobre aquellas medidas que pueden afectar al capítulo 1, el de los recursos humanos, que suponen el 40% del presupuesto de las comunidades autónomas. Y aunque el Consejo Interterritorial del miércoles no apruebe medidas inmediatas y directas que afecten a los profesionales, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y otras organizaciones profesionales están convencidas de que los recortes volverán a afectarles de lleno, con una vuelta de tuerca por parte de las autonomías a sus políticas de personal. Desde Gaceta Médica estaremos muy pendientes de todas estas decisiones, de gran trascendencia para el futuro del Sistema Nacional de Salud. Buenos días, Carmen. En esta semana tan intensa para el sector sanitario, ¿de qué trata el periódico El Global? Buenos días. El Global esta semana se centra en dos temas de gran actualidad. Por un lado, las reformas del sistema sanitario que se tratarán la semana que viene tras la reunión del Consejo Interterritorial. Unas reformas que podrían suponer la reducción del gasto en medicamentos, el copago en función de la renta y el establecimiento de una central de compras para todo el Sistema Nacional de Salud. Y por otro lado, la gala anual de los premios Fundamete Global, que se celebraron el pasado miércoles y contaron con la presencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato. El premio a la compañía farmacéutica del año fue para Boehringer Ingelheim y el de figura pública sanitaria fue para Javier Fernández Laschetti, el consejero de Sanidad de Madrid. Dos premios que protagonizaron una gala junto con otros 10 reconocimientos a compañías e instituciones del sistema sanitario y farmacéutico. El Parkinson es, tras el Alzheimer, la segunda patología neurodegenerativa más numerosa. Se estima que el número de afectados se duplicará en 20 años y se triplicará en 2050 debido al progresivo envejecimiento de la población. Esta semana se celebraba el Día Mundial y por eso hemos querido acercarnos a ver cómo se vive con esta enfermedad. El Parkinson supone un trastorno neurológico crónico neurodegenerativo invalidante. Se calcula que el 2% de los mayores de 65 años que residen en España padecen esta enfermedad. Además, desde la Federación Española de Parkinson se sospecha que otras 30.000 podrían estar enfermas, aunque sin diagnosticar. Tanto la Federación como la Alianza General de Pacientes reclaman que se reconozca a las asociaciones de afectados como prestadoras de servicios dentro del Sistema Nacional de Salud. Porque vivir con Parkinson no es fácil. Con Parkinson es muy difícil porque tiene todas las impotencias que puede tener una enfermedad o una persona, las tiene el Parkinson. No puedes coger una hoja de papel cuando estás en una situación de ON. No puedes agarrar un peso, no puedes andar. Cada año se detectan unos 10.000 casos nuevos en nuestro país. La discinesia, rigidez o falta de motricidad fina son algunos de los síntomas claramente reconocibles. Sin embargo, la enfermedad va más allá y se manifiesta también a través de otras patologías. La depresión está muy relacionada con el Parkinson. El Parkinson te fuerza a ser muy depresivo. Y los que no lo somos... pues nos dedicamos a otras cosas. La calidad y las expectativas de vida han ido aumentando desde hace un cuarto de siglo gracias a la farmacología terapéutica y los avances. Se ha avanzado mucho. En los últimos 50 años, un parkinsoniano hace 50 años no salía de casa por miedo al ridículo, miedo a los movimientos que tenía, estaba condenado a morir en casa. Y hoy en día, pues con las medicaciones, la levodopa, pues... se puede hacer una vida casi normal
con mucha calidad de vida. Gracias al trabajo que realizan las asociaciones y las organizaciones de enfermos, todavía les queda la esperanza y la fuerza a aquellos pacientes que no se resignan y luchan por alcanzar un nivel digno en su desarrollo. Para profundizar más en este tema tenemos hoy a la secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología, doctora Eva López Valdés. Muy buenos días. Muy buenos días. Veíamos en este vídeo cómo se vive con esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas precursores de ella? Pues bueno, todos tenemos un poco la idea de que el Parkinson es una enfermedad en la que uno tiembla y eso ocurre en un porcentaje de casos, pero hay otros muchos síntomas que pueden aparecer en la enfermedad. Aparece cierta torpeza, dificultad para caminar, rigidez muscular y aparte de estos síntomas, que son un poco los más importantes y los más conocidos, pues estamos viendo en los últimos años que hay otros síntomas importantes como la depresión, que ya lo ha dicho este paciente que ha salido previamente, como la apatía, como trastornos del sueño, trastornos sexuales, el estreñimiento incluso y la disminución del olfato son síntomas que aparecen muchas veces antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad. O sea que es una enfermedad pues, con una gran variedad de síntomas, más de 30 o 40 síntomas. ¿Esta variedad de sintomatología hace que sea más difícil el diagnóstico, que se pueda retrasar un poco? Pues sí, porque el paciente que a lo mejor tiembla va rápido al neurólogo o al médico, pero el paciente que tiene a lo mejor una depresión o un trastorno del sueño o una rigidez y empieza con dolor en un brazo, por ejemplo, pues puede llegar a veces a tardar 6 o 7 años en acudir al neurólogo y retrasarse mucho el diagnóstico. ¿La depresión por qué? ¿Porque es un precursor o porque es a veces síntoma de la enfermedad? Sí, pues se ha visto que la enfermedad de Parkinson antes se creía que era un defecto aislado de la dopamina y ahora se ve que faltan otras sustancias en el cerebro y que se afectan muchas partes del cerebro a la vez o progresivamente y una de las partes que se afecta pues conlleva la depresión. Aparte que muchas veces pues la dificultad que producen los síntomas del Parkinson puedan influir también en que los pacientes se sientan deprimidos. Pero sí que es verdad que vemos que hasta casi un 40% de los pacientes tienen depresión, apatía, falta de iniciativa, pues como a lo mejor 3 o 4 años antes de empezar con los temblores o con la rigidez. A la hora del diagnóstico todavía no existe una prueba que determine exactamente que se tiene esta patología, ¿no? Pues realmente el gol estándar, o sea, el principal diagnóstico es un diagnóstico clínico. Muchas veces pues, los neurólogos llega al paciente, les hacemos un examen clínico y nosotros ya podemos ver si tiene Parkinson o no. Y muchos pacientes se preguntan, pero no me va a hacer ninguna prueba. Y realmente es que hay pruebas que te pueden ayudar un poquito a ver que no son debidas a otra enfermedad o a confirmar un poquito ese diagnóstico, pero no hay ninguna que sea 100% como puede ser un análisis de sangre, una resonancia o otras pruebas, aunque sí que las pruebas de medicina nuclear nos están ayudando mucho en los últimos años. ¿Se sabe algo de la prevención? Porque no se saben las causas, ¿no? Entonces, esa prevención es un poco complicada, ¿no? Hombre, a día de hoy no hay nada preventivo, porque como bien has dicho, pues las causas son un poco desconocidas. Hay un porcentaje de pacientes, a lo mejor un 15%, que pueden tener una base genética, hereditaria. Hay algún factor ambiental que se ha asociado. Parece que los medios rurales con pesticidas pues pueden favorecer que aparezca la enfermedad y se ha visto que en pacientes o en personas que fuman y que toman mucho café pues hay menos posibilidades de tener la enfermedad, pero eso no se puede recomendar como medida preventiva y hoy por hoy al no saber las causas todavía no hay una prevención, pero en el futuro pues suponemos que habrá. ¿Un diagnóstico temprano influye luego en la evolución de la enfermedad? Pues, hombre, un diagnóstico temprano influye, por un lado, porque parece haber una línea de desarrollo de fármacos un poco neuroprotectores o que por lo menos lentecen un poquito la enfermedad, aunque todavía está un poco en investigación, y luego pues porque el tratar los síntomas desde el inicio va a mejorar mucho la calidad de vida. Tratar esos síntomas, vamos un poco con cuáles son las opciones de tratamiento que se tienen ahora mismo para esta patología. Pues tenemos muchas opciones de tratamiento, la verdad ahora, aunque es una enfermedad que con ningún tratamiento se cura, porque es una enfermedad crónica, progresiva y no hay ningún medicamento que lo detenga, sí que ayudan a mejorar muchísimo los síntomas y la calidad de vida. Entonces tenemos fármacos por un lado, como hemos visto antes, la levodopa y otros fármacos que llamamos agonistas dopaminérgicos que se pueden tomar por vía oral y luego en fases más avanzadas de la enfermedad pues contamos también con la cirugía por medio de unos electrodos que se introducen en el cerebro mediante una técnica quirúrgica y alteran un poco las señales en el cerebro y controlan muchos síntomas y por otro lado pues métodos de administrar los fármacos de una manera como más fisiológica como lo hace el cuerpo humano a través de bombas subcutáneas o bombas que directamente perfunden el medicamento en el estómago, en el duodeno y son terapias pues que en las fases avanzadas de la enfermedad están dando muy buenos resultados. Eso serían como las líneas de investigación también de cara a un futuro, ¿no? Sí, bueno,
independientemente de esas líneas y demás fármacos que se están investigando, pues también la terapia celular, que aún está un poquito en mantillas, las células madres, que todo el mundo lo oye, que todavía, por supuesto, no podemos recomendarlo, pero también hay otras líneas de investigación abiertas. ¿Cuál es la importancia del ejercicio para tratar el Parkinson? Bueno, aparte de todos los fármacos, cirugías, todas las bombas, se ha visto, y también hay publicaciones recientes, que el ejercicio es muy importante para ayudar a los pacientes de Parkinson, la rehabilitación, la fisioterapia. Incluso recientemente se han publicado estudios en los que el Tai Chi, por ejemplo, pues mejora muchísimo a los pacientes de Parkinson, reduce incluso en un 60% las caídas que tienen los pacientes. También los ejercicios con pesas, los ejercicios sobre plataformas vibratorias, incluso con las plataformas de juegos que tenemos todos en casa, pues se ve que los pacientes mejoran. O sea que es un tema muy importante. La logopedia, los tratamientos con musicoterapia, todo eso es muy importante, y la verdad que las federaciones, las asociaciones nos ayudan mucho en ese aspecto. Porque mantenerse activo mentalmente me imagino que influirá. ¿El cerebro puede reeducarse en este sentido? Puede reeducarse, y luego podemos aprovechar partes del cerebro que están funcionando bien para potenciarlas y que compensen un poco las otras partes que están funcionando mal. Las células, las neuronas en este caso, tienen esa capacidad de plasticidad, ¿no? De poder modelarse de alguna forma. Bueno, más o menos, sí, de modelar algunas y de compensar lo que funciona bien para que puedan un poco hacer lo que no hace, porque hay otras partes del cerebro que están funcionando mal. En definitiva, me imagino que aparte de ese ejercicio, de la importancia de mantenerse activos, los pacientes también deberán llevar una alimentación adecuada, equilibrada, y esa parte, ¿no?, de mantenerse activos mentalmente serían como las recomendaciones. Físico y mental, y bueno, pues cuidarse como todos, ¿no?, pero ellos especialmente. Doctora López Valdés, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Terminamos, como siempre, intentando dejar buen sabor de boca, y es que en los tiempos que corren poco se habla de la felicidad. Esta semana se celebraba el segundo Congreso Internacional sobre la materia, organizado por el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, en el que, entre otras cosas, se habló de diferentes fórmulas para conseguirla. Les dejamos con este ejemplo, no sin antes recordarles que mañana tienen una cita con el programa Estar Bien a las 12. Les esperamos la semana que viene aquí en Salud Hoy. La Asamblea General de la ONU aprobó en 2011 una resolución que reconoce la búsqueda de la felicidad como un objetivo humano fundamental. En la Constitución Española de Cádiz de 1812 se recogía también que el objeto del gobierno es la felicidad de la nación. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Y qué relación puede existir entre la felicidad y la donación de órganos? Doctor Cavadas, en Valencia, le trasplantó en el año 2006, hace ya 6 años, los dos brazos, las dos manos. Bueno, y esta mujer es capaz de enhebrar una aguja, cosa que yo me declaro absolutamente incapaz. Realmente lo vive como algo muy cercano a la felicidad más completa. Los trasplantes de cara, que antes se veía como una especie de cosas raras. Sí, son personas que están completamente desfiguradas, personas que no se ven por la calle, porque simplemente suponen la exclusión social total. Ellos no se atreven a salir a la calle. Y sin embargo, de repente reciben este tipo de trasplantes y la palabra que más repiten es he vuelto a ser una persona normal. En cuanto a los familiares de los donantes, no se arrepienten. Hay un porcentaje muy grande de esas familias que te dicen que lo único positivo que han sacado de ese momento tan terrible de haber perdido a un familiar, a un ser querido, ha sido el saber que han donado sus órganos y que realmente han podido salvar otras vidas. Y es que este es un acto de solidaridad que beneficia a todos. Es una especie de solidaridad universal. Todos debemos ser donantes, porque todos nosotros o nuestros familiares podemos en un momento determinado necesitar de esa solidaridad de los otros, de esa donación. Son momentos de descuido, ese instante que salud.